Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar otra vez juntos para estudiar la palabra del Señor. En estos días pasados hemos estado hablando de los beneficios de la resurrección del Señor. Cómo eso nos alcanza a nosotros. El hecho de que el Señor Jesús haya resucitado no es solo para tener un momento histórico, no es solo para un día de celebración. La mejor definición sin duda la da el apóstol San Pablo. En su primera carta a los Corintios, él dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra esperanza, vana sería nuestra fe, inútil sería la predicación del Evangelio. En el mundo, los cristianos seríamos dignos de que se nos tuviese lástima si en verdad Cristo no hubiese resucitado. Pero gracias a Dios que resucitó. Y una de las cosas que nos trae una seguridad inmensa, la resurrección de nuestro Señor, es la prueba de las Escrituras del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento está escrito, dirigido hacia la cruz, dirigido hacia la persona del Señor Jesús. Todos los libros del Antiguo Testamento, de una manera clara, con símbolos, con muchas figuras, habla del Señor Jesús. Por ejemplo, el tabernáculo, un símbolo de la obra del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando habló con Nicodemo, un doctor en la ley, le dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y con muchas otras enseñanzas, ejemplos, el Señor Jesús habló del Antiguo Testamento. Así que el hecho de que Cristo haya resucitado es una prueba, algo que autentica las Escrituras del Antiguo Testamento. El Señor Jesús mismo las tomó. Cuando yo estudio la Biblia, cuando usted lee la Biblia, estamos leyendo ese libro. Pero ¿qué me garantiza, qué me dice a mí que eso que está escrito ahí es verdad? Que yo lo puedo creer y puedo confiar en eso. Hay muchos argumentos que usan los estudiantes, la historia, la arqueología, la lingüística, muchas otras cosas, ciencias que usan. Pero sin duda que el argumento más claro es lo que el Señor Jesús dijo acerca de las Escrituras. En Lucas, capítulo 18, versículos 31 al 33, cuando el Señor Jesús va hacia Jerusalén y vaya para destino a la muerte, digámoslo así, dice que tomó a sus discípulos, a los 12, y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado en manos de gentiles, será escarnecido, será afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Escuche esto: mas al tercer día resucitará. Y Jesús dice, eso es lo que los profetas dijeron, eso fue lo que los profetas enseñaron, y es necesario que eso se cumpla. El primer domingo, cuando resucitó el Señor, todos conocemos aquella historia de los caminantes de Maús, estos discípulos que iban decepcionados porque esperaban algo más de Jesús.
Y cuando ellos van caminando y comentando, todos conocemos esta historia, el Señor se acerca, camina con ellos y les pregunta de qué están hablando. Y ellos le hacen el comentario de Jesús, de este hombre que fue famoso, etcétera, etcétera. Y Jesús los acompaña un momentito. Y luego, más adelante, dice que les llamó la atención y les dijo: insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Mateo 24, 25, 27, si usted quiere leerlo. Así que lo que está haciendo el Señor Jesús, en primer lugar, a estas personas que están tristes, tanto decepcionadas, Él les dice: un momento, ustedes no le han dado atención a lo que dicen las Escrituras, Moisés, los escritos, los profetas, acerca del Hijo del Hombre, que estas cosas tenían que acontecerles. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, todos conocemos esta gran enseñanza, cuando hubo esa manifestación del Espíritu Santo y muchas personas están asombradas viendo lo que ha sucedido. El apóstol Pedro toma dos salmos, el Salmo 16 y el Salmo 101, para hablarle a toda esta multitud y decirle: esto que ha sucedido, la venida del Espíritu Santo, es el cumplimiento de las profecías del rey David. Pedro dice: David, siendo profeta, habló de Cristo, de que su cuerpo no sería dejado en el sepulcro, y cita estos salmos como prueba de lo que él está diciendo. El apóstol Pablo, todos conocemos la historia de él, este hombre que fue perseguidor de la iglesia, de los cristianos. Cuando él se convierte al Señor y empieza su ministerio, le escribe a la iglesia de los Corintios, capítulo 15, y le dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, mire esto, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es decir, Cristo, Pedro, Pablo, para citar unos pocos, están citando el Antiguo Testamento, profecía del Antiguo Testamento, como la evidencia en la persona de Jesús, de que se cumplieron en él, y que el hecho de que Cristo haya resucitado es la garantía, es el sello, es la prueba de que esas profecías efectivamente fueron ciertas. Hermano, cuando usted toma la Biblia, cuando usted toma este libro, usted no está tomando un libro cualquiera. Hay muchos libros. La historia está llena de libros, de hombres sabios que han escrito. Pero este libro es la prueba de la presencia de Dios obrando en la humanidad. Este libro es la palabra del Señor. Usted puede abrir la palabra del Señor, la Biblia, y usted la lee. Tal vez usted no la entienda. Usted dice: no tengo estudios para leer la Biblia. No se preocupe. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que obró para su escritura es el mismo Espíritu que obra para su interpretación. Pero el hecho de que Cristo haya resucitado
no es solamente el endoso y la prueba del cumplimiento del Antiguo Testamento, es el cumplimiento de la misma palabra del Señor Jesús. Cuando el Señor estaba enseñando, en una ocasión se le acercaron los fariseos, los escribas, los ancianos del pueblo, y para tentarlo, le dijeron a él: ¿qué pruebas, qué señales tú haces de que eres el Hijo de Dios? El Señor Jesús le dijo en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, escuche esto, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, 2 cosas. Número 1, el Señor Jesús está diciendo que la historia de Jonás efectivamente fue cierta. Pero en segundo lugar está diciendo: yo voy a ir y voy a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estaba hablando, por supuesto, de su muerte y del día que dice resucitará de entre los muertos. Cuando Jesús con algunos de sus discípulos subió al monte de la transfiguración, dice que después que descendió de ahí, fue con sus discípulos y les dijo a ellos: esto que ha sucedido, esto que han visto, no se lo digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, resucite de los muertos. Mateo 17:9. Él les está hablando a sus discípulos: guarden silencio hasta que yo resucite de entre los muertos. Y algo más. La última noche, después que el Señor partió la cena con sus discípulos, dice el Evangelio, y después que cantaron el himno, Mateo 26:32, dice que fue con ellos al monte de los olivos y les dijo: esta noche ustedes se van a escandalizar, esta noche ustedes me van a dejar solo, pero ¿saben qué? Voy a ser llevado, voy a ser torturado, pero al tercer día, cuando haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Gracias a Dios. El Señor Jesús dijo qué era lo que le iba a suceder, qué era lo que iba a pasar con él. Así que cuando el Señor Jesús resucita, número 1, está diciendo que las profecías del Antiguo Testamento eran ciertas y se cumplieron en él. Cuando él resucita, número 2, él está dando cumplimiento a las profecías que él hizo de sí mismo desde antes de morir. Tal vez por eso San Pablo dice: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra esperanza. Pero en tercer lugar, el hecho de que Cristo haya resucitado es la prueba más contundente y más clara de que Cristo es el Hijo de Dios. Después del día de Pentecostés, todos conocemos lo que se conoce la sanidad de aquel hombre cojo que está ahí en una de las puertas, la hermosa, la entrada del templo en Jerusalén. Este hombre está pidiendo limosna y Pedro se acerca y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda.
Y dice la Biblia que aquel hombre se levantó. Y la gente se asombró, porque la gente lo conocía desde mucho tiempo atrás. Y por eso entonces llevaron a Pedro, a Juan, a los otros discípulos, para hacerles un juicio. ¿Por qué ellos estaban haciendo esto? Y cuando Pedro está ante esa multitud, esto es lo que le dice Hechos 3:13. El Dios de Abraham, le está hablando a judíos, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, escuche esto, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se le diera en libertad a un homicida. Y matasteis al autor de la vida, escuche esto, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y agrega Pedro, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, es decir, al cojo, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos. En otras palabras, ¿qué es lo que a este hombre lo ha sanado? ¿Quién es el que ha levantado a este hombre? Pedro le dice con toda autoridad, a ese Jesús que ustedes escogieron, a ese Jesús que ustedes condenaron, a ese Jesús que ustedes mataron, el Hijo de Dios, la evidencia y la prueba de que está vivo es que le ha dado la sanidad a este hombre. Gracias a Dios. De igual manera el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos en la introducción de su libro, el primer capítulo, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, y llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes, y mire lo que dice, por sus santos profetas en las Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y mire esto, que fue declarado Hijo de Dios con el poder según el Espíritu Santo por la resurrección de entre los muertos. Así que, hermano, el hecho de que Cristo haya resucitado me da a mí una seguridad tan grande en la palabra del Señor. Tal vez yo no entienda toda la Biblia, yo no entiendo todo lo que leo, hay cosas que son muy difíciles, así es. Pero tengo esa seguridad, como Abraham, Señor, tú lo has dicho y eso me basta. Señor, yo pongo mi confianza, porque a mí la historia, las pruebas me dan el sello, me dan la garantía de que es tu palabra. Señor Jesús, hoy yo puedo confiar en ti, Señor, porque antes de que muriera, antes de que fuera crucificado, antes de que resucitara, dijo que eso le iba a acontecer. Y gracias que eso sucedió. Y gracias que eso se cumplió. Yo puedo descansar en esa bendita palabra de Dios. Porque como dijo Pedro, el hecho de que este hombre haya sido sanado es la prueba, la evidencia contundente de que Dios resucitó a su Hijo, que está a la diestra del Padre y ahora está haciendo estas cosas. En un momento de dudas que tenemos, en un momento de confusión,
Cuando hay tantas voces, cuando hay tantos predicadores, cuando hay tantos que le dicen, haz esto, ve para allá, tantas personas no saben qué creer. Cada quien hace lo que piensa que es mejor. Hay una sola verdad, hermano, la palabra del Señor. Tome usted esa palabra. Como dice, átela a su corazón, escríbala en su corazón. Tantos pasajes hermosos en momentos de duda, de incertidumbre, de temor. Compartí la vez pasada uno de los salmos más conocidos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tal vez usted está pasando por un momento de tribulación. Esta crisis de este virus que tiene a tantas personas en angustia. Escuche, hermano, el Dios que venció la muerte, Jesucristo, el Dios que se levantó con tanta evidencia y tantas pruebas, es el Dios en el que usted y yo ponemos nuestra esperanza, ponemos nuestra confianza. Y repito, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo quiero invitarlo a usted en esta hora. Usted tome la palabra del Señor. Ábrale su corazón. Dígale, Señor, yo no lo sé, no lo entiendo, pero sé que tu palabra es verdad. Señor, tú lo has dicho y te lo creo ahora. Yo quiero orar por usted. Que Dios abra esa palabra a su corazón y que le dé a usted la seguridad y la paz que necesita en este momento. Vamos a orar. Señor, gracias que tú eres bueno. Señor, gracias por dejarnos esta bendita palabra. Ábrela, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. Y que la bendición y la promesa que tú tienes para nuestra vida en este día sea cumplida conforme a tu voluntad. Padre, yo oro por ese padre, por esa madre que está angustiada, por ese hijo que está desesperado, por aquel que está en el hospital, tal vez sin esperanza. Señor, tú nos has dado una esperanza viva, una seguridad. Tú dijiste, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gracias, Señor, por ser misericordioso. A ti, Señor, sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.